Muy bien. En esta noche, hermanos, vamos a, como estamos hablando en referencia a la forma de entender los mandamientos, no a los mandamientos en sí, sino los mandamientos a nivel general. Eh, Sobre esto, pues hay mucho que explicar y mucho que decir, y de pronto explicar de una forma más concisa acerca de lo que hablábamos de la distribución de los mandamientos, porque uno piensa que todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso está en la escritura las palabras misbot, las palabras los mispat, las ordenanzas, o sea, los jukotai, los hukim, los mandamientos que no tienen explicación, que son un misterio aún todavía, y los mandamientos generales. Pero yo quiero que, no en esta clase, sino en otra clase, ampliar y mirar ya más exactamente. O sea, nosotros tenemos que entender, yo recuerdo cuando estaba estudiando allá en la sinagoga, eh, que nos daban un mandamiento que está escrito ahí, y uno tenía que decir, responder qué tipo de mandamiento era. Si era un misbot, si era una ordenanza o si era una ley, pues en cuál categoría estaba ese mandamiento. ¿Ok? Hasta entonces, por ejemplo, si yo pongo al hermano Johan, que él es bayuno de Palmira, y pusiera a la hermana Senia, que es dominicana, de ascendencia dominicana, y pusiéramos, a ver, sí, el hermano Johan y la hermana Senia. El hermano Johan, si él escribe un documento, una carta a mano o en la máquina de escribir, él escribe según su cultura bayuna, porque en el Valle del Cauca pues hay palabras muy típicas de allá que la gente la acostumbra mucho cuando habla. Igualmente la hermana Senia, que es de ascendencia dominicana, los dominicanos tienen un montón de palabras que para nosotros no son muy comunes, pero para ellos sí. Y la hermana Senia, yo creo que ella lleva más de 10 años allá en New York. Entonces yo recuerdo que a los dominicanos la gente que vivía ahí en New York de ascendencia dominicana, ya los llamábamos o los llaman los Dominican York. Dominican York. Entonces, los dominicanos que tienen muchos años ahí en New York, ellos crearon una jerga dominicana mezclado con la cultura neoyorquina, porque la cultura neoyorquina es muy arraigada, tanto en el vocabulario, en las costumbres, en las fiestas y en la comida, en la forma de hablar. ¿Ok? Entonces, por eso, uno entendiendo esto sobre las diferentes culturas, también en la misma Biblia, en la escritura, si uno examina bien las cartas de Pablo, Pablo tenía su forma de escribir, ¿ok? Y él utiliza unas palabras típicas que él aprendió. Por ejemplo, ahora pues, esa es una palabra típica de Pablo, porque usted ve, si usted lee las epístolas de Pedro, Pedro no usa esa expresión, son típicas de Pablo. Ahora pues, esa palabrita ahora pues está mucho en las epístolas paulinas, ¿ok? Igualmente, si nosotros leyéramos en el texto hebreo el Evangelio de Juan, de Johanán,
Johanán tiene una forma de hablar muy diferente a los demás apóstoles. Matillahu, Mateo. Mateo también tiene su forma, su estilo literario. Mateo es muy técnico, muy técnico. Entonces, lo que hacía ya cuando estábamos estudiando era que nos ponían un texto sin dar la cita, sino el texto escrito, y uno tenía que decir de quién es ese texto. Puede ser de David, de Moche, de Samuel, que Samuel también tenía su estilo literario, de Daniel, de Isaías. Isaías es tenaz en su forma de escribir, porque Isaías, el libro de Isaías es un libro largo, donde una persona lógicamente pues desplaya su estilo literario, su forma de hablar. Igualmente Ezequiel. Entonces, esta es la otra forma, hermanos, de estudiar las escrituras. No a nivel de textos y volver texto a la gente, no. Sino la forma técnica y científica, y eso se llama exégesis. La exégesis abarca esas áreas de estudio sobre el estilo literario de cada agiógrafo de la escritura. Entonces, por eso, hermanos, por ejemplo, en el libro de Marcos, que eso no lo hemos tratado todavía, capítulo 16. Si usted tiene su Biblia ahí, en el capítulo 16 del libro de Marcos, tiene 20 versículos. Pero en las Biblias ya corregidas, solamente tienen 8 versículos, porque los otros versículos no corresponden fue una añadidura posterior. O sea, esos otros versículos los añadieron. Y son bastantes. Estamos hablando del versículo 9 hasta el 20, 11 versículos. Fueron añadidos. ¿Por qué se decidió que fueron añadidos? Primero, porque no estaban en los escritos más antiguos, en las copias más antiguas, no existían esos versículos. Y segundo, el estilo literario era diferente. De pronto en español o en inglés no se distingue, pero en el texto hebreo y en el texto griego sí se distingue. ¿Ok? Porque el estilo literario cambia. Y si usted, por ejemplo, está acostumbrado a escribirse con una persona, lástima que hoy en día ya no se usan las cartas, el correo, ese tipo de correo antiguo, que uno escribía una carta puño y letra, 3, 4 páginas en un documento de su propia autoría a una persona. Entonces, la otra persona, el remitente o el destinatario, estaba tan acostumbrado al estilo literario de esa persona que cuando alguien externo metía la mano ahí y quería añadir algunas letras o algunos párrafos, la otra persona se daba cuenta, decía, no, esto queda aquí, no es de esa persona, eso no lo escribí, eso alguien metió la mano y puso ese párrafo ahí. ¿Ok? Si nosotros hoy en día podemos distinguir a través de una relación larga con una persona, sea un familiar, la mamá, el papá, un hermano, un profesor, un amigo, lo que sea, uno se acostumbra al estilo literario de las personas, la forma como escribe. Igualmente, a veces se estudia tanto a los agiógrafos, o sea, a los escritores sagrados, y uno se habitúa tanto a leerlos que uno al último se acostumbra al estilo literario de Pablo, de Mateo, de Lucas. Entonces, por eso es que en este capítulo 16 del Evangelio de Marcos, esos 11 versículos
en las Biblias, por ejemplo, aquí en la textual, usted ve que no está. A ver, los que tienen la Biblia textual, miren y verán. Marcos capítulo 16. Solamente está escrito hasta el verso 18 y abajo está entre paréntesis de 9 al 20, los números 9 al 20 y una seña para que usted lea qué fue lo que pasó. Un comentario. En la Biblia textual nos manda un comentario al comentario número 59 que está al final de la escritura, de la Biblia. Por eso a mí me gusta mucho la Biblia textual, por esas correcciones que son explicadas. Imagínense aquí prácticamente un poquito más de una página está dedicada el por qué esos 11 versículos no están y no son veraces. No son veraces. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Pero bueno, eso es muy interesante, hermanos, y esa es la otra forma de estudiar las escrituras, para entenderlas mejor y para tener un concepto y una claridad primeramente textual. Ya después de que se tiene esa claridad textual en sus orígenes, en el estilo y más que todo la veracidad, entonces ya de ahí nos disponemos a estudiar el contenido de los textos. Acuérdense que para estudiar una porción o un texto se aplican varias reglas que son: ¿quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿El por qué? Bueno, ¿por qué escribió esta carta? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo? ¿En qué idioma lo escribió? El estilo literario del escritor para verificar la procedencia, lo genuino del texto. Y cuándo lo escribió, o sea, en qué año, en qué fecha, y también el contexto histórico de la época en que se escribió el texto. Porque ustedes saben que escribir un documento en tiempos de paz, que no hay guerras, se escribe de una forma, pero cuando hay algo que está pasando, una guerra o una enfermedad, también afecta el estilo literario del escritor, la forma como se expresa. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta para uno poder interpretar un versículo o un párrafo o una porción. Mire usted que eso no es tan fácil. Por eso las personas que nunca estudiaron este tipo de cosas, cuando les preguntan por un versículo, lo que hacen es que inventan, y ahí es donde salen las falsas doctrinas y las malas doctrinas, porque la persona inventa. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Hoy nos vamos a ocupar, hermanos, de algo que de pronto vamos a caer en cuenta de lo mal que estábamos cuando estábamos fuera de las raíces hebreas y fuera de este conocimiento. Si usted quiere tener algo de ventaja sobre un interlocutor, sobre otra persona, cuando usted le está hablando de las raíces hebreas, de la Torá, del mandamiento de Yeshua, la gente, por ejemplo, si es un pastor cristiano o un cura párroco, ellos tienen unas doctrinas muy definidas, pero están malas. No están bien esas doctrinas, pero las tienen muy definidas. Entonces usted no puede como reducirle el empuje, porque hay gente que viene a la revelación y yo conozco Biblia y yo llevo tantos años en el Evangelio y una cosa, entonces vienen con todo ese bagaje encima sobre usted. Entonces usted hábilmente, porque hay que ser habilidoso para eso, usted puede usar algo que eso da muy buen resultado y se evita discusiones necias
que no llevan a ninguna parte, porque hay discusiones bíblicas o teológicas con personas que se quedan eso en discusiones. Pero si usted quiere llevar a la persona a oírle atentamente, desármelo. Desármelo. Mire que aquí estamos como lo que llamaríamos un curso de evangelismo, pero más profundo. Bueno, ¿cuál es la forma de desarmar una persona que viene allá? Así sea un pastor. Con una pregunta, hermano, usted lo deja ya frito. Usted le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Así. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Eterno dio o que Dios dio? La respuesta está en la boca de la persona fácilmente. La persona va a decir, eso es pan comido. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice la gente comúnmente, tanto católicos como cristianos? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y luego a tu prójimo, y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta que da la gente está bien y está mal. Miti, 50-50. 50 está mal y 50 está bien. Porque está bien en el sentido de que está dando un versículo de la Biblia. Eso está bien. No está no está dando una respuesta extrabíblica. No, eso está en la Biblia. El versículo en sí, no lo que usted le está preguntando. Ojo con eso. ¿Qué es lo que está mal? Que ese no es el primer mandamiento. Ese no es el primer mandamiento. Entonces, ¿de dónde sacó esa persona la respuesta? ¿De dónde la sacó? Esa persona sacó la respuesta del dogma católico, porque el dogma católico, el catolicismo, creó una lista de 10 mandamientos, pero eso fue creado por el catolicismo. El primer mandamiento dentro de ese dogma está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, no matarás. Cuarto, no robarás. Y así se va yendo. Y mire usted que en esa lista que sacó el catolicismo omitieron el Shabbat. Solamente pusieron santificarán las fiestas y ya, pero no explica cuáles son las fiestas. Porque usted ve que la Biblia sí habla de cuáles son las fiestas, que son 7 fiestas. Pero esas 7 fiestas ni el catolicismo ni el cristianismo evangélico las celebran. Ellos celebran otro tipo de fiestas. Otro tipo de fiestas. ¿Ok? Pero las fiestas bíblicas ellos no las celebran. Pero miren, te omitieron el primero y omitieron el 4º mandamiento, que es el Shabbat. Que ese mandamiento del Shabbat abarca como 3 versículos. No vamos a decir que es un versículo ahí de 4 o 5 palabritas y ya. Dejémoslo a un lado. Eso no, son 3 versículos. Y eso lo dejaron afuera. Entonces, ya con eso, ya ahí sí puede desarmar la persona, porque usted lo va a llevar. Y mire que no lo va a llevar al Antiguo Testamento, porque el cristianismo y el catolicismo le tienen miedo o fobia o ignoran mucho el Antiguo Testamento. Solamente del Antiguo Testamento toman lo que les conviene. Las promesas, Salmo 23, Salmo 91, Isaías 53, Isaías 35, que son porciones bonitas, llenas de promesas. Y otra palabra, que tú eres decir que la iglesia es la niña de mis ojos, que nosotros somos la niña de los ojos. Y luego, en fin, esos párrafos del Antiguo Testamento donde habla de promesas, de bendiciones, de eso sí lo agarran. Pero mire usted, yo recuerdo, porque yo también hacía eso cuando era predicador allá cristiano. A mí no me olvida Josué.
capítulo 1. ¿Cuántos mensajes los que estuvieron en la iglesia cristiana no escucharon de Josué 1:9? Es un texto poderoso. Esfuérzate, mira que te mando a que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes, que yo, Jehová, si se lee pues allá, estará contigo donde quiera que tú vayas. Entonces ahí paran. Ahí paran porque no leen. No, Josué 1:7. Josué 1:7, porque 1:9 también está como ratificando, pero el texto correcto es Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que está en el libro. O sea, toda esta parte de la ley y el verso 8 no lo menciona, solamente menciona la parte de que esfuérzate tú y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Nuevo Testamento. Porque usted sabe que el catolicismo y el cristianismo es defensor del Nuevo Testamento, que esa es la verdad, esa es la revelación, etcétera, etcétera, y es más válido el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, según ellos. Entonces, usted alegre, tiene preparado el texto, Marcos capítulo 12, verso 28. Ahí está. Usted con este texto, hermanos, 12, 28, 29, ya desarma a la persona, porque la persona usted lo va a dejar sin base, llamémoslo sin base jurídica, para irse en contra suya. Ya con eso usted le quitó un 50% de fuerza a la persona. ¿Por qué? Porque lo que creó el catolicismo de los 10 mandamientos lo heredó el cristianismo protestante. Ellos repiten también lo mismo, la misma lista. Un error garrafal, teniendo la Biblia en la mano. Eso es lo extraño, tienen la Biblia en la mano. Y este texto está fenomenal. Mire cómo dice, verso 28, capítulo 12 de Marcos. Y uno de los escribas que los oyó discutir y viendo que Yeshua respondió bien, se le acerca a Yeshua y le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, esto aquí es una cosa clara, no es muy complicada ni hay que hacerle mucho exégesis. Respondiendo, Yeshua dijo, el primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. O sea, el Shema. Ese es el primer mandamiento, el Shema. Y luego dice, y el otro que sigue es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y el otro es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Entonces, ¿qué está respondiendo Yeshua? Que realmente el primer mandamiento es una declaración. Una declaración. No es ni un mandamiento ni positivo ni negativo. Cuando decimos positivo y negativo cuando es positivo dice, harás, esto harás. Es un mandamiento positivo. Y el negativo es, no matarás, no robarás, no harás falso testimonio. Ya esos son mandamientos negativos. Así se les llama a nivel de enseñanza, didáctico. Ok. Cuando usted le explica esto o le muestra esto a una persona, ya usted lo dejó fuera de base o le quitó el impulso. El impulso.
Porque la gente tiene el concepto de que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Pero, más sin embargo, ese no es. El primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es el Shema. Y el contexto del Shema, usted sabe dónde está, allá en Deuteronomio, capítulo 6, está el contexto, porque dice el verso 3, oye pues Israel, o sea, Shema, oh Israel, cuidarás de hacerlo como te habló Yahweh, el Elohim de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Y el verso 4 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Entonces mire usted que aquí está el Shema, primero el Shema. Y luego, y estas palabras las está hablando el Eterno mismo. ¿Ok? Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y luego dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto, hermanos, es lo que está Yeshua repitiendo. Las mismas palabras. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Muy bien. Si usted, cuando usted habla con una persona de cristiana o católica sobre esto, éntrale por ahí y eso lo va a poner a pensar y la persona va a decir, pues yo, ¿por qué no sabía esto? Y eso está ahí. ¿Por qué? Porque la persona viene con una mente cuadriculada. ¿Qué es una mente cuadriculada? La gente que viene del catolicismo y la gente que viene del cristianismo evangélico viene con la mente cuadriculada ya lo tienen arreglado mentalmente. Por eso el trabajo que hay que hacer con la gente que viene de allá es con paciencia, irle sacando, irle circuncidando lo que no es. Porque la persona tiene que desaprender para poder aprender. O sea, comenzar de cero. Yo recuerdo cuando estaba ya en la sinagoga estudiando, yo desde un principio la agarré y yo dije, no, yo tengo que quedarme calladito y empezar de cero. Empezar de cero, porque a veces uno piensa que uno sabe Biblia, que porque uno conoce muchos versículos. Pero ¿qué pasa? Que los profesores, el Moré, ellos sabían otras cosas que yo no sabía. Entonces yo por eso dije, no, yo me voy a poner a pelear aquí, a discutir con el Moré, más bien voy a aprender, me quedo calladito y absorbo toda la enseñanza, etcétera, etcétera, y ahí vamos desaprendiendo para poder aprender. O sea, la facultad, hermanos, para hablarle a una persona de las raíces hebreas de la Torá exige mucha paciencia y exige también una estrategia. Una estrategia. Si la persona es muy pasiva, si usted ve que la persona es muy pasiva, sí, sí, soy muy bonito, sí, uy, qué bueno, eso, qué belleza y todo eso, pero la persona no pasa de ahí. Entonces, si usted ve que a la persona le gusta escudriñar, le gusta estudiar, le gusta, entonces ya usted empieza a darle unos tips para que la persona
despierte la curiosidad. ¿Cuáles son los tips? Lo de los cuervos, lo del gallo. Antes de que el gallo cante, me negarás lo que Jesús le dijo a Pedro, que ustedes saben, yo aquí hemos explicado qué significa eso del gallo, porque uno piensa que es el gallo ese, el kikiriki que canta por las mañanas, y no es el kikiriki que canta por las mañanas de dos patas, el gallo, sino que el gallo era un vigilante, un sereno, como en algunas partes le dicen el sereno, en New York le dicen el guachimán, no me acuerdo la palabra ya, el guachimán, el hombre que vigila en la noche. El sereno, el celador, el vigilante, en Israel, en Jerusalén, en esa época lo llamaban el gallo. Lo mismo que de los cuervos. Otro, que escribió Jesús en el piso. Otro, ¿por qué llevaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo? Que esas cosas no están explicadas ahí en los evangelios. Eso no está explicado. Simplemente el relato va que solamente un judío entendería bien esas partes de esos relatos. Pero uno que no es judío, que es extranjero y bien lejos de Israel, no va a entender. Entonces lo que va a hacer es que va a inventar. Va a inventar porque no sabe culturalmente qué significa eso allá en esa tierra donde se escribió la Tanakh. No sabe. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le menciona a un cristiano o a un pastor cristiano la palabra Tanakh, la persona no sabe, ¿eso qué es? No sabe qué es eso. Tanakh. Y Tanakh es un acróstico de toda la Biblia. De toda la Biblia. Lo que pasa es que nosotros heredamos la palabra Biblia, y la palabra Biblia es una expresión que viene del griego que se dice biblos, biblos. Y biblos en griego quiere decir biblioteca. Imagine usted. O sea, la palabra Biblia no tiene una connotación sagrada ni religiosa, como debería de ser. Porque la palabra Biblia quiere decir biblioteca. Y así quedó en nuestro idioma, tanto en español como en inglés, quedó, porque en inglés es biblos o biblos. Pero eso es heredado del griego, un embolate tenaz. Pero la palabra correcta es Tanakh, ni siquiera Torah. Porque Torah, la palabra Torah es solamente los primeros 5 libros de Moisés, que se llama el Pentateuco. Los primeros 5 libros, eso es Torah. Pero entonces los otros libros, ¿cómo los vamos a llamar? El resto de los libros, ¿cómo los llamamos? Entonces, para eso, desde la antigüedad se creó la palabra Tanakh, que eso es la distribución de las 3 grandes distribuciones que tiene la Biblia. La Tanakh, que son la T de Torah, 5 libros. Nevi'im, la N, Tanakh. Nevi'im son todos los libros de los profetas, los libros proféticos. Y la K de kiosco, Tanakh, es Ketuvim. Ketuvim son los otros escritos que abarcan los Salmos, Reyes, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, el libro de Crónicas, Esdras, Nehemías. Todos esos libros abarcan lo que es Ketuvim, que se llama los escritos, que dentro de esos escritos está incluido el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Aunque el Nuevo Testamento está parte del Antiguo Pacto, porque la palabra Tanakh es una palabra más antigua,
porque es antes de Mashiach, en esas tres divisiones, Torá, Nevi'im y Ketuvim. O sea, el Pentateuco, los profetas y los escritos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanos, por eso la palabra Biblia es una palabra griega y no tiene nada que ver, no es una connotación que sea dirigida a la escritura. Porque la palabra Biblia es Bibles o Biblos, quiere decir biblioteca. Biblioteca. Así quedó y así lo dejó la gente. Pero si usted dice, como dicen las escrituras, está mejor. O como dice la Tanakh, está mejor. O como dice el escrito sagrado o el libro sagrado, está mejor. Porque antiguamente a los creyentes en la época apostólica, a los creyentes los llamaban los del libro, ese era el apodo. Los del libro. ¿Ok? El libro. Entonces, ese era un apodo que tenían los creyentes. Porque siempre hablaban del libro. O sea, de la Tanakh. Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en materia en el sentido de por qué el Shema es el primer mandamiento y el que está por sobre todos. O sea, si fuéramos a hacer una pirámide de la escritura, de la Tanakh, a nivel de escritura, tendríamos que poner en la punta de la pirámide de arriba el Shema. ¿Por qué? Porque de ahí se desprende todo el resto de las escrituras. Porque el Shema, como dijimos ahora, no es ni positivo ni negativo, es una declaración. En el mundo hay una declaración muy famosa que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Y eso abarca todos los países del mundo. O sea, cuando se reunió la ONU, la OEA, la CELAC y todas esas organizaciones que hay, la OTAN, en fin, el mundo está lleno de organizaciones que velan por los derechos civiles, los derechos religiosos, los derechos empresariales, en fin, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos, todo eso. Pero sobre todo eso también hay una declaración que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Y eso es un organismo que existe y que vela en todas partes del mundo para que todos los gobiernos cumplan y respondan por los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Eso no tiene un país ni tiene un partido político, nada. Eso es una cosa que abarca todo. Esa misma función cumple el Shema. El Shema, que es una declaración. Pero además de una declaración, es un mandamiento. Y es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos, hermanos. El Shema es una cosa fenomenal, importante, pero más importante es entender por qué el Shema es el primer mandamiento que está por sobre todos los mandamientos. Entonces empecemos. ¿Ustedes recuerdan que cuando el Eterno se le manifiesta a Abraham, Abraham le creyó al Eterno? O sea, estamos hablando de que Abraham vive dentro de una cultura, nació dentro de una cultura politeísta. ¿Qué quiere decir la palabra politeísta? Es la
lo contrario a monoteísta. Es bueno entender estos términos, ¿ok? La palabra politeísta no está hablando de política. La palabra politeísta son personas que creen en muchos dioses, en muchas divinidades. Eso se llama politeísmo. Y el monoteísmo es la fe en un solo Elohim, en un solo Dios. Entonces nosotros somos monoteístas, porque creemos en un solo Dios. Ya el que crea en 2, en 3, en 4, en 5, bueno. O sea, la vez pasada hablábamos de ese libro que yo tengo acá, que ese libro habla acerca de un historiador, un antropólogo, porque los antropólogos son los que estudian los pueblos y sus creencias y sus desarrollos culturales. Un antropólogo francés se dio la tarea de estudiar todas las culturas mesopotámicas, o sea, en Mesopotamia, desde Ur de los Caldeos. Hasta esa época se fue a estudiar las divinidades y los dioses en los que esas culturas antiguas creían. Eran como 5.200 dioses, eso es una cosa impresionante. Tenían 5.000 y punta de divinidades. Claro, entre esas divinidades habían unas más fuertes que otras. De ahí fue que salió el panteón, el panteísmo, donde están las principales divinidades de esa época. Por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado de que la marca Mazda, de los carros, que son carros muy buenos, la marca Mazda, y que tiene un símbolo, el símbolo de la Mazda, que es muy conocido, que ese símbolo nunca cambia ni va a cambiar, no lo pueden cambiar. Ese símbolo de la Mazda, cuando uno va a la antropología o va si usted alguna vez va, hermanos, a Londres, saque unos 2 o 3 días para visitar el Museo de Londres. ¿Por qué? Porque en el Museo de Londres hay mucha información ahí. Eso es increíble lo que tienen ahí en ese museo. Se necesitan por ahí unos 3 días para uno ver todo lo que hay ahí, porque es un museo gigantesco. Existen en el mundo 2 museos muy grandes y muy famosos y que vale la pena ir a verlos para uno empaparse de la historia. Uno es el Museo del Louvre en París y el Museo de Londres. Este es el símbolo de Mazda. Todos lo conocemos. El asunto es que cuando usted va a los libros históricos y las pinturas y los objetos antiguos que han encontrado, había una divinidad que viene de la época de Ur de los Caldeos que se llamaba Mazda. Era el rey de la guerra, el dios de la guerra. Así se llamaba, el dios de la guerra. Muy violento. Y el símbolo era unas alas así. Ese símbolo de que tiene el carro Mazda en sí eran unas alas, como un ser alado así, pero así curvo, como unas alas. Ya cuando se adoptó el símbolo de Mazda, pues lo hicieron más definido, de una forma muy definida, y ahí quedó. Mire que ese símbolo de Mazda no lo han cambiado. Igualmente, el símbolo
de la Toyota se parece mucho al de la Mazda, pero tiene otras adiciones, pero se parecen un poquito. El símbolo de la Mazda y el símbolo de la Toyota. También esa marca Toyota, hermanos, también viene de una divinidad muy antigua. O sea, hoy en día hay marcas de productos que están en honor a las divinidades antiguas. La Mazda, la Toyota, la marca Avon o Avon, de eso de cosméticos, perfumes y cosas. Eso también es una marca no muy buena. Y hay un montón de marcas que si uno se pone a mirarlas, hermanos, están honrando a las divinidades antiguas. O sea, esas divinidades antiguas todavía son vigentes en esta época a nivel de marcas. Eso es tenaz, muy tenaz. Entonces, ¿qué pasa? Abraham vive en una cultura politeísta. Entonces el Eterno le habla a Abraham, porque el Eterno vio el corazón de Abraham, que él no creía tanto en eso, que estaba rodeado de su familia, porque la familia de él era idólatra, el papá y toda esa gente. Entonces, el Eterno vio el corazón de Abraham, entre tanta gente que había en esa época, y que era descendiente de Noah, por el lado de Sem. Entonces, el Eterno le habla a Abraham, y Abraham le creyó. Porque él no estaba muy convencido en su mente y en su corazón de todas esas creencias que había, de tantas divinidades. Entonces, por eso es que Abraham le cree al Eterno y aparte de creerle, comienza a hablarle a la gente de que solamente hay un solo Dios, hay un solo Elohim. No son tantos, que sobre todos esos hay uno solo. Entonces, él fue adquiriendo fama y también odio por parte de los politeístas, porque Abraham menospreciaba las otras divinidades, no las honraba como las honraba a las demás personas. Entonces, por eso es que a él le pusieron un apodo, el híbrid, o sea, el hebreo. Que la palabra híbrid o la palabra hebreo quiere decir el que pasa al otro lado, o sea, el que cree diferente, el que se aísla de las creencias populares y se hace en el lado opuesto. Que esa palabra es híbrid, el híbrid. Ahí lo apodaron así. De ahí nació la palabra hebreos, los hebreos. Porque el pueblo del Eterno, a nivel de genealógico, a nivel de simiente, siempre ha tenido un apodo, pero no que ellos mismos digan, yo soy esto. No, la gente se los pone. Y así queda. Eso es impresionante, hermanos. Entonces, Abraham lo llaman el híbrido. Entonces ya todas las personas que empezaron a creer y a los descendientes de Abraham, ya los llamaban los hebreos. Allá va el hebreo ese. Hola. Los hebreos. El que piensa diferente, el que está al otro lado. La palabra israelita o Israel, ese sí lo dio directamente el Eterno cuando le cambió a Jacob el nombre y le dijo, ya no se llamaba más tu nombre Jacob, sino Israel o Yisrael. Ese sí es un nombre original y es un nombre bíblico que vino de parte del cielo. Por primera vez se dijo Yisrael. De ahí en adelante, a los descendientes de Jacob, las 12 tribus y todo eso de ahí en adelante, ya les quedó la palabra los israelitas, los israelitas o Israel. Ya como pueblo, como nación, ya se les llamó Israel. Hasta el día de hoy se llama Israel. Pero también no es malo decir el pueblo hebreo.
el pueblo hebreo. Entonces ya sabemos qué quiere decir la palabra hibrit, el hebreo. Allá va el hebreo, el que piensa diferente. Por eso nosotros podemos decir que nosotros también somos hebreos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente a las demás comunidades religiosas que hay allá afuera. El catolicismo, el protestantismo, nosotros somos hebreos. No pensamos como ellos. ¿Ok? Yo sé que hoy en día no nos dicen hebreos porque la gente no entiende esa palabra. Nos dicen judíos o judaizantes. Ese es el mote que nos tienen. Que ni siquiera la persona sabe que ni siquiera saben que es un judaizante. Y nosotros no somos judaizantes. Nosotros somos israelitas o hebreos. Tenga eso claro. Nosotros tenemos 3 nombres: hebreo, israelita o mesiánico. ¿Por qué el tercero mesiánico, que es como más reciente? Porque ese fue el apodo que la gente le puso a los primeros discípulos, a los apóstoles, a los chalías. Lo apodaron, los mesiánicos. ¿Por qué los apodaron los mesiánicos? Porque ellos hablaban mucho del Mesías, que ya vino el Mesías, porque la palabra clave que los apóstoles le hablaron a su propia gente, los creyentes le hablaron a su propia gente, o sea, a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, fue de que el Mesías ya vino. Porque es que la esperanza mesiánica viene desde la antigüedad, hermano, desde antes de Mashiach, desde antes de Yeshua. O sea, cuando Yeshua es el cumplimiento de todos los profetas, Moche, los salmos, la Torá. Porque la Torá y los profetas hablaron de que iba a venir un ungido. Que la palabra ungido en hebreo quiere decir Mesías, o Mashiach, o Mochayah. Mire usted, Mochayah se dice en arameo, Mochayah. Cuando usted ve la película La Pasión, esa película violenta y todo eso, los actores increíblemente están hablando ese en arameo. Ellos no dicen Mashiach, como se dice en hebreo, sino que dicen Mochayah. Y a mí a veces aquí dando clases se me suelta la palabra Mochayah o Mochiach, que esa es una expresión aramea. Esa palabra Mochayah o Mashiach quiere decir ungido. Porque el judaísmo en esa época estaban esperando al ungido, que el Eterno les había prometido a través de Moche en los salmos y en los profetas. El ungido. Entonces, como los discípulos creían y creyeron, y nosotros también creemos que Yeshua es el Mochaya, el ungido, el Mesías, entonces a los discípulos los apodaron en esa época los Mochaya, o sea, los mesiánicos. Los mesiánicos, los mesiánicos. Por eso nosotros hoy en día no tenemos que tenerle miedo a esa palabra ni aversión a esa palabra, porque nosotros somos mesiánicos. ¿Por qué somos mesiánicos? Porque creemos que Yeshua es el Mesías. Por eso cuando usted ve videos en YouTube de los judíos ortodoxos que no creen que Yeshua es el Mesías, ellos tienen muchas canciones donde anhelan que el Mesías venga, porque ellos todavía lo están esperando. Yeshua ya vino, el Mesías ya vino hace 2000 años, pero como ellos no creyeron en Yeshua como el Mesías, ellos todavía lo están esperando y eso lo reflejan en las canciones. Hay una canción que a mí no me olvida, se llama Que Mesías venga ya, que el Mesías venga ya, y esa es la esperanza, que ellos todavía lo están esperando.
para nosotros ya vino. Se llama Yeshua HaMashiach. O sea, cuando decimos Yeshua HaMashiach, estamos diciendo Yeshua el Mesías, el ungido, que ya vino. Y él, cuando se fue, reflejado allá en Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 más que todo, Yeshua se fue y él dijo que él vendría otra vez. Entonces ya vemos que los profetas hablaron de esa segunda venida para los tiempos finales del Mesías. Y los judíos saben eso. Pero ellos todavía están atrancados en la primer venida. ¿Ok? En la primer venida. Entonces nosotros, Yeshua nos prometió a nosotros que él iba a volver. Y él también lo dijo muy claro, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Y en el libro de Apocalipsis y las epístolas siempre hablan de la venida de Yeshua. En Tesalonicenses, en Corintios, en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, en Apocalipsis, hablan de esa segunda venida. Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Que en este planeta Tierra hay dos grupos, sabemos dos grupos que anhelamos y que esperamos la venida del mismo. Los judíos ortodoxos están esperando que venga el ungido y nosotros también estamos esperando en la segunda venida del ungido. Los judíos lo están esperando su primer venida y nosotros estamos esperando la segunda venida. Entonces, como siempre hablamos de la palabra, por ejemplo, en español, en la Biblia Reina Valera, quedó la palabra Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué en Reina Valera quedó la palabra Jesucristo y por qué en nuestras Biblias, en las Biblias más bien reales y más veraces, se llama Yeshua HaMashiach? O sea, Yeshua el Mesías. Yeshua HaMashiach. Pero en las otras Biblias, en la Biblia católica y en las Biblias protestantes, Reina Valera, Casiodoro de Reina, todas esas Biblias, dice Jesucristo. La palabra Jesucristo son griegas, son palabras griegas. La palabra Jesús es una palabra griega refiriéndose a Yeshua, pero en griego. Y la palabra Cristo, Cristo quiere decir ungido, pero en griego, no en hebreo. Cristo quiere decir ungido en griego. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra Cristos pasó al español y pasó al inglés y pasó al francés y a algunos idiomas, pasó a esas Biblias traducidas en esos idiomas, pasó del griego. Porque en inglés se dice Jesus Christ, Christ, Jesus Christ. Así se dice en inglés. Que la palabra Christ, hermano Álvaro, a ver una pronunciación más correcta. Porque hay unos que dicen Jesus Christ. Hay unos, yo escuchaba mucho en la iglesia americanas que decían, hay unos que no dicen Jesus, sino Jesus, que suena casi igual, Jesus o Jesus. Jesus Christ. ¿Ok? Entonces, es bueno entender eso, el origen de la palabra Cristos. Es una palabra que viene del griego y de ahí se regó a los demás idiomas. Los únicos que conservamos la palabra original, que somos nosotros y los mismos judíos mesiánicos, porque existen judíos mesiánicos. Decimos, tal cual como está en la escritura, Yeshua HaMashiach, porque esa es la palabra original. O sea, Yeshua el ungido.
Yeshua el ungido. En este momento, hermanos, aparte de nosotros, cuando hablamos de los judíos mesiánicos, estamos hablando de judíos que salieron de la sinagoga, que antes eran judíos practicantes, ortodoxos, que no dejaron sus costumbres, no dejaron sus costumbres. O sea, me refiero a la halajá. Ellos, aunque usted los vea así como un judío ortodoxo, son mesiánicos, creen en el Mesías. Y hay otros que vienen de la sinagoga reformista, porque es que todos los judíos ortodoxos no son ortodoxos. Yo estudié en dos sinagogas diferentes. Yo comencé a estudiar en una sinagoga reformista, donde la gente viste normalmente, no visten de negro, visten normalmente. Simplemente cuando van a la sinagoga al servicio, sí se ponen la kipá, pero para el servicio. Y se ponen el talit y los tzitzit en los servicios de Shabbat o en las fiestas. Y luego ahí esa sinagoga se llama Betam, así se llama, gigantesca, es un monstruo de edificio, tiene su propia escuela ahí de los niños, etcétera, etcétera. Luego me recomendaron para ir a estudiar en una sinagoga ortodoxa, donde todos son de negro, las mujeres se cubren la cabeza, en fin, ortodoxos, mero ortodoxos. Entonces, de esos dos grupos, ortodoxos y reformistas o conservadores, hay muchos que creen en Yeshua como Mashiach. Entonces ellos hacen sus reuniones de Shabbat aparte de la sinagoga. Entonces ellos tienen la fe en Yeshua. Por ejemplo, Kant, el que escribió varios libros, que él tiene su comunidad allá en New Jersey, porque yo aquí tengo dos libros de él. Jonathan Cahn. Jonathan Cahn, este libro, que Jonathan Cahn, que está aquí en la foto, él nació y vivió, él era ortodoxo, porque él nació en la sinagoga, él es de padres judíos o israelitas, hasta que él conoció al Mesías, a Yeshua como Mashiach. Entonces él se retira un poco de la sinagoga y él celebra Shabbat, las fiestas, simplemente que es una persona muy ilustrada y él como que se levantó en el mundo político allá en Washington, porque él tiene muchos amigos, senadores, congresistas, y a él le han dado plataforma en reuniones de congresistas, de senadores, de legisladores, lo invitan a que les hable, porque el hombre tiene una habilidad muy buena para hablar de la Torá sin que suene muy religioso. ¿Ok? Pero tiene mucho conocimiento. El hombre es tenaz, él conoce muchas cosas. Entonces él tiene su sinagoga allá en New Jersey, la única que puede, la que está cerquita de allá es la hermana Senia. Cualquier día de hermana Senia, si quieres ir allá, es en inglés, los servicios, pero está cerquita de usted de ahí de Manhattan, ¿no? en New Jersey. Okay. Amén, amén. Yo tengo varios libros de él, me gusta mucho también. Amén. Entonces, así como él, hermanos, hay muchos judíos, pero ellos no se juntan con nosotros. ¿Por qué no se juntan con nosotros siendo que tenemos la misma fe en Yeshua? Porque como ellos vienen del judaísmo ortodoxo,
ellos quieren seguir conservando esas costumbres que no son malas, costumbres ortodoxas, o sea, el celo de la Torá, porque nosotros somos mesiánicos, creemos en Yeshua, guardamos el Shabbat, celebramos las fiestas, pero nosotros no somos tan ordenados o organizados en el aspecto ortodoxo, de costumbres ortodoxas. Entonces para ellos sería como un retroceso juntarse con nosotros. ¿Ok? Porque yo recuerdo hace unos años vino aquí a Medellín de Bogotá un moed, o sea, un experto en sacrificios kosher, cómo sacrificar un animal kosher para llevar la carne de esos animales a las carnicerías, a las tiendas. Entonces, él estudió para eso. Entonces, ellos, como aquí en muchos supermercados y tiendas por departamentos, mucha gente les pregunta a ellos, aquí no tienen carne kosher. No hay carne kosher. Bueno, gracias. Entonces, eso ha hecho que algunas tiendas de esas grandes se quieran meter en el negocio de la carne kosher y de productos kosher, supervisados por un kashrut. Entonces, a él iban a hacer un negocio con colanta, creo que era colanta, sí, una colanta. Porque esta empresa colanta produce quesos, leche, carnes frías, etcétera, etcétera, de muy buena calidad. Entonces ellos querían incluir dentro de sus productos carne kosher, de vaca, de cerdo, de vaca, de ovejas, etcétera, etcétera. Porque no se vaya a dejar meter el cuento, hermano, de que una persona le diga a usted, vea, hay carne de cerdo kosher. Dígame usted cómo sería la carne de cerdo kosher. Eso es imposible, o sea, eso no tiene discusión, eso no se puede. El cerdo es cerdo, así lo cachericen, pero no es ser cerdo. ¿Ok? Entonces, él vino acá y vino con otro rabino y vino con unos amigos que vinieron de Israel de visita. Eran como 5. Yo los recibí aquí y los llevé allá a la planta que queda en Santa Rosa yendo entre Santa Rosa y Yarumal. Ahí queda la planta de colanta. Entonces fuimos allá para que el mojed hiciera una demostración. Él lleva unos cuchillos, hermanos, que eso parte un pelo por la mitad, por la punta, que corta, para él hacer una demostración, porque para una tienda o una empresa vender carne kosher, café kosher, mantequilla kosher y productos kosher, eso tiene que tener un sello. Y ese sello lo debe dar una persona que estudió y que tiene la licencia para dar su marca kosher, para avalarlo kosher. Entonces, ellos se fueron conmigo, yo iba manejando y ellos iban uno adelante y 3 atrás. Venían hablando. Todos eran mesiánicos, pero vestían como ortodoxos. Entonces ellos venían hablando que la halajá, que en fin, usando términos halágicos. Entonces yo los venía escuchando, manejando y escuchando. Entonces, yo no tuve mucho tiempo de hablar mucho con ellos, pero ellos creen en Yeshua y los que vinieron de Israel, ellos están afiliados a una institución rabínica ya ortodoxa, pero tienen la fe en Yeshua. Entonces viene una pregunta, ¿cómo hacen ellos para convivir creyendo en el Mesías en medio de ortodoxos que no creen en el Mesías? Uno de ellos me dijo de que allá en Israel hay muchos grupos mesiánicos, ortodoxos y de reformistas. La ley allá en Israel no les ha permitido todavía legalizar el estatus de una comunidad mesiánica, no los dejan, porque allá en el Knesset
El Knesset es el parlamento israelí, son políticos, seculares. Entonces ellos, hermanos, no han permitido que los mesiánicos tengan sus comunidades legalizadas. Entonces ellos se reúnen en casas. Ellos no pueden abrir un local y poner un aviso comunidad mesiánica Elim o comunidad mesiánica Monsain o cualquier nombre que le puedan. No lo pueden hacer. Solamente se reúnen en casas, pero son una cantidad de grupos que hay allá impresionantes en Israel y en el resto del mundo. Porque hay muchos judíos ortodoxos que están conociendo al Mesías. Lo que pasa es que el mundo ortodoxo es un mundo muy cerrado y de mucho control. Pero han habido ancianos rabinos muy conocidos allá en Israel, muy famosos y de mucho respeto en la comunidad ortodoxa, que han conocido al Mesías, pero lo han ocultado. Usted puede decir, no, que va, es un cobarde, que yo no sé qué. Pero mire usted, hablemos de Nicodemo. ¿Qué dice la escritura de Nicodemo? Nicodemo es un principal de entre los judíos. Entonces, en Juan capítulo 3, mire lo que dice de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, magistrado de los judíos. O sea, formaba parte del Sanedrín, porque era magistrado. Porque en la época de Yeshua existía era el Sanedrín, era la corte rabínica. Todas las decisiones alágicas, procesos judiciales lo manejaba el Sanedrín. Y las normativas de la Torá lo manejaba el Sanedrín. Entonces los que formaban parte del Sanedrín eran pepos, gente muy preparada en la Torá, maestros de la Torá, jueces nombrados. Y Nicodemo era uno de ellos. O sea, Nicodemo era una persona importante. Él le manda a decir a Yeshua, por medio de un emisario, que él quería hablar con él. Entonces Yeshua le dijo, claro, listo. ¿Y a dónde nos vemos? Y se citaron en un lugar, en secreto, discreto, privado, y ahí se sentaron los dos maestros, Yeshua y Nicodemo. Una cita privada. Porque, dice el verso 2, este vino de noche a Yeshua y comienza a hablar con Yeshua, y Yeshua le pega tremenda evangelizada y le da tremendo mensaje. Ahí viene la palabra nacer de nuevo. ¿Ok? Por eso, cuando Yeshua le habla de nacer de nuevo, en el verso 9, Nicodemo le dice, ¿pero cómo puede hacer eso? Y mire la respuesta de Yeshua. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Increíble. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, Nicodemo, hermanos, según la historia ya después, él fue un creyente en Yeshua en secreto. ¿Ok? Y como él hubieron muchos miembros del Sanedrín que creían en Yeshua en secreto, porque si ellos hablaban y decían, yo creo en Yeshua como Mashiach, lo matan, los ejecutan, porque así era el ambiente en esa época, lo mataban. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, hermanos, el orar mucho por los israelitas, por los hebreos, allá afuera, porque hay muchos hermanos que tienen
curiosidad, unos tienen curiosidad, otros creer en Yeshua en secreto. Y la vida de esas personas pues es complicada. Es complicado porque pues, no pueden hablar porque los defenestan, los maltratan, los echan de esos lugares y tienen hasta que salir del país porque en Israel, en el mundo religioso ortodoxo, cuando alguien se declara mesiánico, lo votan. Y como tienen poder allá en el Knesset, en el Parlamento, lo sacan del país. Los obligan a salir del país como castigo por haber creído en Yeshua como Mashiach. En el ambiente nuestro, creer en Yeshua como Mashiach es como normal. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque allá afuera están los católicos y están los protestantes que también creen en Jesús. En otro nombre, en otra forma, pero creen en él también. Pero allá en el mundo ortodoxo eso es complicado, entrar en la fe y declararlo públicamente. Entonces lo que han hecho muchos grandes rabinos que han creído en Yeshua es dejar un mensaje póstumo antes de morir para que cuando ellos mueran a los años y al tiempo lo publiquen como una forma de reivindicarse con el Eterno por haberlo negado tanto tiempo, haber negado esa fe y haberla vivido en secreto. Porque, ¿qué pasa? Si un rabino muy respetado, que murió a los 70, 80 años, fue rabino durante 50, 60 años, toda la vida, una persona muy respetable, muy reconocida en la comunidad rabínica. Entonces, a esas personas cuando mueren, la gente una vez al año va a la tumba de ellos y pone una piedra pequeña, la ponen en la lápida, como señal de respeto y que lo recuerden. Entonces, ¿qué pasa? Si después de muerto, a los 3 o 4 años, un hijo de ese rabino hace pública el testamento, la carta póstuma de ese rabino, ¿qué va a pasar? Le van a tirar piedras a al templo o a la sinagoga donde ese rabino enseñaba, le tiran piedras, cuando pasan por ahí escupen en el piso, o sea, tratan de degradar su memoria. Y cuando van a la tumba, van a escupir la tumba y a echarle heces fecales, que la tiran a la tumba. Y el que puede orinar ahí sobre la tumba lo hace, como una forma de defenestar y de menosprecio y de odio a esa persona. Ese ambiente allá, hermano, en el mundo ortodoxo no es fácil. No es fácil. ¿Ok? Entonces, hay casos en que uno tiene que entender a las personas el por qué no hacen pública su fe, entre ellos, sino que creen en Yeshua en privado, en secreto. Porque por ejemplo, hay una película de un comandante, de un soldado romano muy importante que fue testigo. Porque hay muchas historias de romanos también, en la época de Mashiach, que fueron testigos y que creyeron en Yeshua, pero en secreto. Si hacían pública su fe, sus superiores lo mandaban dar de baja. Y si fueran a acercarse a los creyentes mesiánicos, les tenían desconfianza, no lo recibían. No, usted es un romano, no lo vamos a recibir, usted de pronto es un encubierto y alguna cosa. Entonces tampoco lo recibían entre los creyentes mesiánicos. Por el ambiente de esa época de tanta persecución, de tanto falso creyente, que Pablo habla mucho de eso en sus cartas, de los falsos maestros, de los encubiertos y de los falsos creyentes, que solamente se hacían los convertidos solamente para ir a espiar. Pablo dice, para espiar nuestra libertad en Mashiach, nuestra libertad en Cristo. ¿Ok? Muy bien.
Cuando hablamos, hermanos, del primer mandamiento, vamos a dar pendiente esta parte. Usted ve que la escritura y los escritos rabínicos hablan mucho del trono de gloria. El trono, el kisé. En hebreo se dice kisé. El kisé kabod. El trono de gloria no es una silla para uno sentarse donde el Eterno se sienta. No lo podemos mirar de esa manera. El trono de gloria alude a la presencia, la soberanía del Eterno. O sea, su kabod, su gloria, su soberanía. No a un lugar específico o una silla específica. Entonces, cuando usted vea en los profetas, en Apocalipsis, que dice que uno sentado en el trono, eso es alegórico, simbólico. ¿Ok? Ojo con eso, porque nadie puede decir de que reducir al Eterno a un cuerpo y que está sentado en un lugar específico, eso es imposible. Esos son descripciones alegóricas para poder relatar algo en referencia a la presencia del Eterno. Y ahí entendemos lo que vio Esteban. ¿Qué fue lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando? De que él vio al Eterno. Mira lo que él dice, sentado en su trono. O vio a Yeshua sentado, no, él dice que él vio a Yeshua sentado a la diestra de Dios. Entonces, cuando un judío lee eso, lo va a entender perfectamente. Pero cuando un católico o un politeísta lee eso, dice, entonces había 1, 2, empieza a contar. Pero cuando uno tiene bien clara lo que es el Eterno en esencia, uno no se va a enredar. Por eso un judío no se enreda en lo que vio Esteban. ¿Qué fue lo que vio Esteban? Lo único que Esteban sí vio realmente, literalmente, fue a Yeshua. La pregunta es, ¿cómo vio a Yeshua? Entonces, aunque él diga aparentemente lo vio sentado, pero Yeshua no estaba sentado. ¿Por qué no estaba sentado? Él vio a Yeshua en pie. El asunto es cómo lo vio. Él vio a Yeshua rodeado de gloria, de una luz esplendente, de unas luces impresionantes, un halo grandísimo. Yeshua estaba rodeado de gloria, de kabod, y lo vio lleno de autoridad. Lo vio lleno de autoridad. Entonces, pero él no vio a 2 ni a 3, porque ¿cómo vamos a decir que él haya visto, por ejemplo, al Padre? Porque cuando dice a la diestra, la palabra diestra en la cultura israelita no quiere decir la mano derecha. Ojo con eso, porque eso es lo que confunde a la gente. Porque si Yahweh, si el Eterno es espíritu, ¿cómo usted a un espíritu que no lo estás viendo, cómo le vamos a ubicar a un espíritu en la derecha y la izquierda? Eso es imposible. Entonces, lo que Esteban vio, y cuando usted lea en la escritura la palabra diestra, no piense que está hablando de que está a la derecha. No. Poder, la palabra diestra en la cultura hebrea quiere decir poder. Esteban vio a Yeshua en medio de su gloria, con mucho poder, autoridad. ¿Qué es lo que le da el poder a un teniente, a un oficial de la policía o del ejército?
aquí o aquí en su cosito hay unas estrellas o unas rayitas. Entonces un soldado para distinguir a otro soldado de un oficial, el soldado siempre mira aquí o al gorro o aquí. Que aquí tiene las insignias de si es un teniente, si es un almirante, si es un oficial o un teniente primero, teniente segundo. Mira eso, pero la persona es igual. Pero esas insignias lo diferencian de los demás. Porque un soldado se encuentra con otro soldado. ¡Hola! Pero cuando un soldado va de frente y ve a un oficial o un teniente, inmediatamente tiene que hacerle el saludo porque es un superior. Y si es un comandante, más todavía, o un general, más todavía. Todos los soldados y los de menor rango tienen que ponerse de pie al saludo y respeto a un general o a un comandante del ejército. Por eso la policía y el ejército le rinde homenaje al presidente de la república de un país, aunque no sea militar. Porque el presidente de un país funge a nivel de policía y a nivel militar como comandante en jefe. Entonces, Yeshua, él es el rey de reyes, señor de señores, el todopoderoso. Yeshua está por sobre los reyes de la tierra. Yeshua está por sobre los comandantes de los ejércitos, sobre los coroneles, sobre los generales. Entonces, Yeshua tiene la máxima autoridad y él es la autoridad que está por sobre todas las autoridades. O sea, Yeshua es el máximo de los máximos. ¿Dónde leemos eso? En Colosenses, capítulo 1. Cuando dice, sobre toda autoridad, fuerza, poderío. En fin, ahí menciona un montón de cosas muy grandes y el texto dice que Yeshua está por sobre todas esas poderes. ¿Ok? Entonces, si nosotros comenzamos desde ahí, hermanos, ya podemos ir como descendiendo un poco para entender el resto de la escritura. Pero eso lo vamos a seguir en la próxima clase. Si nosotros entendemos esta parte, hermanos, vamos a entender por qué es tan importante el Shema. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante recitar el Shema en la mañana y en la tarde? ¿Y por qué siempre antes de comenzar un Shabbat, un servicio, una fiesta o algo importante que usted va a hacer, siempre se recita el Shema? Eso es lo que tenemos que explicar en estas clases para que usted, arrancando desde ahí, usted va a entender el resto de la escritura y por qué el Shema es el primer y gran mandamiento. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Vanessa. Hermana Vanessa, sos tan amable y nos da la oración de despedida. Nos pasamos 5 minutos. Sorry. Hermana Vanessa.